Jorgelina Montoya, soy ingeniera agrónoma, doctora en ciencias agrarias y especialista en manejo de malezas y herbicidas, técnica de la Estación Experimental del INTA de Anguil. Y abordé el tema de factores que condicionan el comportamiento de los herbicidas en el suelo. Pero bueno, con la charla que Javier me solicitó que hoy presente, voy a tratar de que se vayan con algunas cuestiones prácticas, pero principalmente, y al principio van a ver que son cuestiones más teóricas, para que tengan en cuenta al momento del uso de los herbicidas, ¿qué aspectos hay que tener en cuenta al margen de, bueno, de todo lo que estuvieron conversando los anteriores expositores, ¿no? El tamaño de la maleza, la identificación de la maleza, la condición de estrés, bueno, para que logremos controlar y manejar las malezas, eh, lograr buenos cultivos de cobertura, tenemos que tener en cuenta algunos aspectos para el buen funcionamiento y la optimización del uso de los herbicidas. Cuando hacemos una aplicación de un herbicida, de cualquier fitosanitario, hay una distribución en el medio ambiente. Va a haber distintas fugas, si bien nuestro objetivo es la plaga en cuestión, la maleza, el insecto, la enfermedad, que vaya al follaje de nuestra planta, de nuestro cultivo o al suelo, siempre va a haber algún tipo de fuga que se va a distribuir en el agua, puede alcanzar la biota, al aire, y todo esto está condicionado por las distintas propiedades que tienen. Por un lado, los herbicidas, propiamente dicho, que ya vamos a ver, algunas de ellas las vamos a describir rápidamente, en relación y en interacción con el tipo de suelo, con la textura que tenemos, con la materia orgánica, el pH, las condiciones climáticas, las climáticas generales, vamos a ver, y las meteorológicas, esas que se nos dan posteriormente o durante la aplicación de un producto y la forma de aplicar también. Entonces vemos que para ir profundizando en esto, hacemos una aplicación y hay procesos de transferencia que tiene que ver hacia dónde, con qué esfera ambiental o en qué compartimento del sistema va a tener una mayor afinidad este producto que yo estoy usando. Si tiene una alta presión de vapor, va a tener afinidad a establecer el equilibrio con la atmósfera, con el aire. Si tiene posibilidad de quedar retenido al suelo, vamos a ver que tiene un coeficiente de absorción que va a definir que esté con alto nivel de retención, y ahí empezamos ya a pensar qué pasa con los distintos herbicidas, principalmente los residuales. Qué tan activos van a estar en el suelo, van a controlar maleza, no van a controlar maleza, y todo esto va a depender de sus propiedades en interacción con los distintos tipos de suelo. También tienen posibilidad de interactuar con la biosfera y vamos a ver este parámetro, que es el parámetro del coeficiente octanol-agua, que me muestra la afinidad que tiene el producto que yo estoy usando con los componentes orgánicos del sistema, ya sea con los organismos vivos, propiamente dicho, sino también pensemos, y ya se planteó bastante hoy, anteriormente, con los rastrojos en superficie. Es una fracción orgánica que está en el suelo y que va a interactuar con la disponibilidad de los herbicidas. Y con la hidrósfera en general, el agua que está llenando los poros del suelo, la lluvia, escurrimiento superficial, erosión hídrica, alcanzan cuerpos de agua superficiales, lixiviación profunda, pueden alcanzar los niveles de agua freática. En todo esto, cuando tomamos la decisión de aplicar un producto fitosanitario, pasan todas estas cosas. Nuestro objetivo es controlar una maleza. Hoy estamos hablando de ese tema. Sin embargo, todo el resto de los procesos se dan también.
Y si vamos de a poquito profundizando en los distintos procesos, les dije que la absorción es la relación que se establece del herbicida con la fracción con el suelo, con la fracción mineral, que va a tener que ver la textura, la cantidad de materia de arcilla, limo, arena, y con la fracción orgánica del suelo, que es la materia orgánica, ¿sí? Dependiendo del tipo de herbicida, va a tener mayor o menor a quedar retenidos. Todos los herbicidas tienen esta interacción, pero pensamos en particular que los herbicidas residuales, una fracción de ellos tiene que quedar disponible en el suelo para que cumpla su efecto herbicida, justamente, y para lograr una dosis dada disponible para controlar las malezas. Pero bueno, esa fracción que está disponible no solo controla malezas, sino también es la fracción que está sujeta a la degradación, ¿sí? Esa fracción se va degradando. Por un lado, nos va a dar el poder residual que tienen los herbicidas, ¿no? Que cuánto tiempo controlan malezas los herbicidas residuales. Hay otros herbicidas que no son residuales, pero también persisten en el suelo, siguen estando en el suelo, pero su forma de ser absorbida en la planta, su modo de acción, posiblemente hace que no tengan comportamiento como residual, ¿sí? Tal vez los usamos aplicados en el follaje, ¿no? Y por otra parte, esa fracción que está disponible está sujeta a la degradación. Entonces vemos que entran en competencia, pero a su vez la absorción, la retención al suelo limita la degradación. Y todo esto no es que termina ahí, sino que tiene que ver también qué tipo de herbicida usamos. Algunos van a ser mucho más fácil de ser degradados y otros van a ser más recalcitrantes. ¿Por qué? Porque todos los herbicidas son sustancias xenobióticas. ¿Qué quiere decir? Que son de síntesis y ajenas a la naturaleza. En su gran mayoría son degradadas por los microorganismos. Y hay estructuras químicas que son afines a esos microorganismos porque son parecidas a estructuras que ya existen en la naturaleza, entonces los degradan fácilmente, ¿no? Los usan como fuente de energía, de alimento. Mientras que hay otras estructuras cada vez más complejas, ajenas a la naturaleza y que los microorganismos les cuesta mucho más tiempo desarrollar esos mecanismos que logran degradarlos. Y eso es lo que de a poquito nos va definiendo lo que es residualidad, lo que es persistencia, que la persistencia es más larga que la residualidad, porque la residualidad tengo que llegar a una dosis que todavía sea bioactiva en el suelo y que controle la maleza. En cambio, la persistencia simplemente es sacar una muestra, mandarla al laboratorio, cuantifico, hay herbicida, ¿sí? Sigue habiendo herbicida en el suelo. Sigo avanzando y bueno, un poquito velozmente esto de qué tiene que ver con el tipo y la estructura molecular, ¿no? Moléculas chiquitas, fácilmente degradables en cuanto la molécula es más grande, es más compleja, si tiene cadenas o anillos aromáticos, más difícil de ser degradado, y los más complejos y más recalcitrantes y que van a tener una persistencia mayor en el ambiente en general y en particular en el suelo, son aquellos que tienen sustituyentes halogenados como cloruro, bromuro, yoduro. Y vamos a ver después algún ejemplo de esto. Bueno, entonces les decía, se establecen relaciones de absorción y todo esto van a ser más compleja esa relación del herbicida con el suelo dependiendo del tipo de suelo. Y bueno, acá vienen las grandes diferencias de los suelos que podemos encontrar acá en Entre Ríos comparados con los suelos que podemos encontrar en La Pampa, ¿no? Acá son suelos mucho más pesados, con contenidos de materia orgánica altos, de 3, 4, 5% materia orgánica, y si yo les cuento allá que con viento a favor llegamos a 2,3, 60% arena es poco.
hasta 80 y pico % de arena. Entonces las relaciones que se establecen y la dosis inclusive que nosotros requerimos para controlar las malezas también son menores. Y es algo que tenemos que tener presente y en cuenta porque esa es la forma de optimizar el uso de los herbicidas, adecuar la dosis al tipo de suelo. ¿Sí? No es una unidosis, y ustedes que entiendo que tienen una diversidad importante también de tipos de suelo cambiando en un mismo campo posiblemente, son aspectos a tener en cuenta para lograr un mejor uso de los herbicidas y minimizar los problemas de fugas y de pérdida de los herbicidas. Entonces, como les decía, se establece esta relación, pero esta relación se establece en la interfase, pero también, me pasé, también cuanto más complejo sea ese suelo, con mayores contenidos de arcilla, de materia orgánica, hay procesos que penetra, o sea, es absorbido, en este caso con B, no con D, el herbicida en los microporos que se pueden formar en los coloides y que quedan los herbicidas como una suerte de entrampados y que pueden volver a estar en disponibilidad porque pensemos que esto es dinámico, no es estanco. Hay formación y también permanente degradación de materia orgánica y es ahí un momento que podría llegar a estar nuevamente disponible una dosis infinitesimal, pero aportes sucesivos que vamos haciendo al sistema, sumado a que estamos en una historia de uso de herbicidas crecientes inclusive, ¿no? Cada vez usamos más mezclas y dosis más altas también, producto de todo lo que estuvieron hablando anteriormente. Seguimos avanzando y que esta relación también va a variar y una cosa que vamos a empezar a tener en cuenta, que los herbicidas, algunos están como ácidos y otros están como base y otros son neutros en el suelo. Y la relación que se establece con el suelo, que normalmente tiene cargas negativas, entonces, ¿qué vamos a pensar? La mayoría de los herbicidas y la mayoría de ellos residuales también los vamos a encontrar al pH del suelo, responden al pH del suelo, los vamos a encontrar principalmente como aniones, ¿sí? Y bueno, casualmente son residuales y si las cargas del suelo generalmente son negativas, es claro que hay una repulsión, hay menos retención y el herbicida está disponible. Glifosato está ahí, pero tiene un comportamiento distinto al resto porque tiene otras densidades de carga y otras afinidades con óxidos, hidróxido, hierro y aluminio que tiene alta capacidad de quedar retenido en el suelo. ¿Sí? ¿Vieron cuando se inactivó el glifosato? Quedó retenido en el suelo. Es eso. Las bases son las triacinas, las vamos a encontrar al pH del suelo como neutras. Entonces, cuando son neutras, tienen alta afinidad a ser retenidos por la materia orgánica. Por eso, generalmente, si buscamos información, vemos que las dosis están en relación al contenido de materia orgánica. Y hay otros que son neutros, tienen alta afinidad a ser retenidos por la fracción orgánica del suelo, y vemos que es carfentrazone, metolaclor, pendimetalín, diflufenicana, acetoclor, flumioxacin, y hoy ya algo se habló de rastrojos en superficie. Entonces empezamos a pensar, alguno de estos entonces debe quedar más retenido en rastrojo que otros. Los aniónicos posiblemente no. Podemos ver si hay excepciones, pero es alta probabilidad que estos neutros tengan retención a los rastrojos. Entonces, conociendo las propiedades de los herbicidas, puedo llegar a hacer un mejor uso de estos herbicidas y usarlos estratégicamente dependiendo si tengo un rastrojo de demasiado volumen o menor, o en qué momento es más oportuno su uso. La degradación es la transformación de estos compuestos resultados de procesos químicos o biológicos. En su gran mayoría es resultado de la intervención de los microorganismos y se van degradando los herbicidas en el suelo.
Y lo caracterizamos ¿cómo? Con el tiempo de vida media. El tiempo de vida media, este es el parámetro que me dice cuánto van a persistir en el suelo. No me dicen cuánto van a persistir. La vida media me dice que es el tiempo que tarda la concentración inicial, apliqué 1 kilo y en 50 días voy a tener, por ejemplo, medio kilo. ¿Sí? Ese es el tiempo que tarda la concentración inicial en reducirse a la mitad. 20 días, este herbicida X. Me dice eso, me sirve para poder comparar entre productos, por ejemplo, pero no me da mucha más información. Pero bueno, si tengo uno que tarda 20 días en reducir la concentración a la mitad y tengo otro que tarda 180, bueno, alerta. Voy a tener problemas en la rotación de cultivos y ahí aparece la palabra carryover. Por ejemplo, van a persistir los herbicidas en el suelo un tiempo más después de que yo cosecho mi cultivo de interés y siembro un cultivo X, los cultivos de cobertura, por ejemplo, que seguramente vamos a tratar de sembrarlos rápidamente ahí después que coseché los cultivos estivales. Bueno, esta persistencia de los herbicidas a veces llega con una concentración tal que puede ser fitotóxica para los cultivos que son sensibles. Si yo sé que el herbicida persistió, puedo, porque las condiciones, que es lo que hoy vamos a tratar de llevarnos esa noción, porque las condiciones se dieron, si yo sé eso, elijo cuál de los cultivos es tolerante. Y esa es gran parte de la información que generamos desde INTA. Tomás con sus trabajos, Eduardo también hace trabajo de ese estilo y nosotros desde La Pampa, que es muy común tener este problema por la condición de semiaridez y el tipo de suelos que tenemos. Entonces, algo que los productores y los colegas lo tienen muy en cuenta. ¿Qué usé? ¿Cuándo lo usé? ¿Cuánto llovió? ¿Y qué dosis apliqué? ¿Sí? Bien, hay cuestiones generales que los factores climáticos a gran escala son esto que les estoy diciendo. En La Pampa es muy posible que tengamos algún proceso de carryover, porque tiene que ver principalmente con la actividad microbiana de los suelos. Suelos de textura liviana, arenosos, bajo contenido de materia orgánica, son más pobres en la actividad microbiana que suelos de regiones templadas a húmedas, con temperaturas medias más altas y registro de precipitaciones mayores. Entonces tenemos una regla general. Acá puede haber problema y allá no, y está principalmente relacionado con esto, con la materia orgánica, con las condiciones climáticas. Después viene empezamos a ir a otra escala cada vez más pequeña que tiene que ver, por ejemplo, con los tipos de suelo, ¿sí? También tiene que ver con la estructura porosa de los suelos y con el contenido de materia orgánica. Y cada vez una escala más chica, inclusive empezamos a hacer diferencias, como les decía, en un mismo campo, el lote tal del otro lado de la ruta, como me comentaban hoy, las grandes diferencias que tienen acá mismo en la experimental de Paraná. Y todas esas cuestiones es importante tener en cuenta el contenido de materia orgánica, la textura y obviamente el contenido de humedad de los suelos, que ahí vamos a ir avanzando. Está repetida. Bueno, cuando clasificamos los herbicidas, por su tiempo de vida media, como les decía, estos son valores orientativos, porque tienen una característica general, pero varían dependiendo de todas estas cosas, ¿no? Pero podemos ver que tenemos herbicidas de muy corta vida media, carfentrazone, no tenemos restricción para aplicarlo antes de nada, ¿sí? Preemergente, pum, carfentrazone, altísimo coeficiente de retención. Un día de tiempo de vida media no tenemos restricción, lo podemos hacer antes de cualquier cultivo. Los graminicidas, 2,4-D, 10 días. ¿Vieron que cuándo puedo usar antes de él? ¿Hasta cuándo puedo usarlo antes de la siembra de algo? Bien, seguimos avanzando, tiempo de vida corta y empezamos a tener
Ahí está. Empezamos a tener, capaz empiezan a aparecer algunos residuales, ¿sí? Flumiaxacin, metolaclor, glifosato, amplísimo. Los datos que existen son amplísimos. Lo que tiene el glifosato que queda muy retenido. Si queda muy retenido, no está disponible para ser degradado. Pero por otra parte, desorbe mucho. Si hay humedad en el suelo, si hay evento de precipitaciones, desorbe mucho y es degradado por una amplia diversidad de microorganismos que hay en el suelo, muy inespecífica es su degradación y es por eso que estos datos son tan dispersos, ¿no? En cuanto a su tiempo de vida media. Bueno, y el gran paquete de herbicidas tenemos acá entre 30 y 90 días y en su mayoría son los herbicidas residuales, ¿no? Justamente porque pretendemos que existan un tiempito en el suelo y cumplan su función. Y el paraquat persiste muchísimo, es un catión, queda altamente retenido al suelo, no tiene nada de disponibilidad en el suelo, por lo cual esa es su gran persistencia. Si estuviese disponible, es fácilmente degradable. Bueno, y si seguimos avanzando un poquito para que estén disponibles y cumplan su función, o a la inversa, para que estén retenidos en el suelo, todo esto está muy mediado por la humedad del suelo, ¿no? Tenemos distintos, un suelo con su porosidad y si el suelo se encuentra en condiciones de capacidad de campo o en condiciones de sequía, los contenidos de humedad obviamente son diferentes. Hay una mosquita. Bien, los microorganismos son más grandes que las moléculas de los herbicidas, ¿sí? Y si en los poros no hay suficiente cantidad de agua, el herbicida no está disuelto en el agua, ¿sí? Porque se establece una relación, si hay agua en el suelo, en los poros, desorbe una fracción, dependiendo de los tipos de retención que tengan, ¿no? Pero desorbe, pasa disponibilidad. Si hay poca agua, aumenta la absorción. Si aumenta la absorción, no está disponible para que los microorganismos los degraden. Y por otra parte, los microorganismos tampoco están activos cuando hay una sequía, porque para ellos tampoco se dan las condiciones del suelo propicias para actividad. Y eso hace que la persistencia de los herbicidas aumente. Por otra parte, ¿qué pasa también? Creo que Eduardo hizo comentario hoy de un ejemplo del tema de las lluvias. Tampoco está disponible el herbicida en el suelo y de ahí cuando vienen se me escapó el yuyo colorado. Claro, el yuyo colorado se la rebusca, sigue creciendo y el herbicida, al no haber una suficiente cantidad de agua en el suelo, no está disponible y no ejerce la función herbicida. Por eso es tan importante los eventos de precipitaciones estratégicos después que se aplica un herbicida residual. Tampoco queremos que lluevan 120 milímetros, pues vamos a perder los herbicidas. ¿A dónde van a ir a parar? Si hay pérdidas de agua, si hay pérdidas de suelo y de agua por escurrimiento superficial, allá van los herbicidas, y si hay posibilidad de lixiviar en profundidad, van a alcanzar los niveles de agua subterránea, ¿no? Por eso es tan importante también usar las dosis adecuadas para nuestros tipos de suelo, textura y materia orgánica. Y como les decía, los herbicidas son moléculas que se miden en Armstrong, mucho más chiquitas que los microorganismos que se miden en micrones. Entonces, si no hay agua, tampoco el microorganismo accede a esa molécula para utilizarla. Bueno, podríamos ver que hay una relación inversa que vemos acá, el porcentaje de herbicida en la solución del suelo. ¿Por qué está dada? Tiene una relación inversa con el coeficiente de absorción, que es el que les decía que me indica la afinidad que tiene el herbicida que da retenido el suelo. Es inversa, cuanto más grande sea el KD, menor porcentaje va a estar disponible en el suelo, ¿no? Y directa con la humedad volumétrica del suelo. A mayor contenido de humedad,
mayor fracción de herbicida disponible en el suelo. Bueno, esto ya lo vimos. Bueno, algo que entiendo que el año pasado hubo sequía generalizada en todo el país, un periodo largo, con muy bajos registros de precipitaciones. Obviamente que nosotros en La Pampa tuvimos problemas de carryover y posiblemente en algunas situaciones acá pudieron darse algunos situaciones específicas de este tipo y que muchas veces se dan principalmente en cuestiones que se aplicaron los herbicidas tarde, un postemergente, no sé, en fines de diciembre, principio de enero. Ahí vamos acortando los periodos, ¿no? de tiempo para que se den las condiciones, dosis altas, dosis repetidas. Todo eso hace que tengamos situaciones que si sumado a ello hay bajos registros de precipitaciones, logramos tener acumulación o una mayor persistencia de los herbicidas en el suelo. Acá, de los datos que me suministraron de acá de la estación, que me mostraban que entre semestre de mayo a octubre había habido un 40% menor de aguas acumuladas hasta octubre. Entonces, si yo había aplicado algún herbicida que sea persistente y si las condiciones no se dieron, muy posiblemente en una siembra temprana, principalmente, pude haber tenido algún síntoma relacionado con esos herbicidas. Que me gustaría que alguno se anime y me diga si alguno tuvo algún problema de estos y con qué producto, sino en las charlas. Entonces, ¿qué vemos? Que los periodos se alargan, ¿no? Un herbicida que suele pasar, esto es piclorán, cada vez se usa más piclorán y se usa en dosis más altas, bastante fuera de las recomendadas de Marbete, y como ven es un ejemplo de este tipo de molécula compleja, con muchos cloros, y esto hace que piclorán tenga un tiempo de vida media de 90 en promedio, pero hay datos que llegan hasta 300, ¿sí? Si sumado a ello hicimos una aplicación tardía en dosis alta, voy a sembrar una soja en la campaña siguiente y se va a encontrar con residuos de piclorán, que sumado a que pueden quedar en los tejidos vegetales, las moléculas y los tejidos vegetales en tanto se van degradando, van haciendo aportes al suelo. Bueno, los herbicidas responden a los pH, a mayor pH, tenemos mayor persistencia de las sulfonilureas, vemos daños de este tipo. Para nosotros ya sabemos que metsulfurón hace años no se usa más en barbecho, ya sabemos el problema que podemos tener, pero bueno, metsulfurón es un ejemplo, pero estamos usando muchas ALS que responden parecido. Las imidazolinonas, por el contrario, si el pH es más bajo, van a estar más disponibles. Y podemos ver situaciones de este tipo. Más disponibles no, van a persistir más. En realidad, van a persistir más porque van a estar más retenidas. Entonces, está bueno podemos facilitarles nosotros un resumen con las propiedades de los herbicidas y para que ustedes puedan tener en cuenta estas cosas al momento de utilizar los productos. Y antes de terminar, me gustaría mostrarles esta presentación que está relacionada con los temas que presentó Tomás y algo abordó también Eduardo. Esto es un trabajo que tienen como antecesor avena negra y aplican herbicidas para soja, ¿no? Y aplican herbicidas, ahí están las flechitas donde hay eventos de precipitaciones a los 5 días y a los 15 días, 10 y, si mal no recuerdo, eran 15 milímetros. ¿Y qué pasa con el producto que aplicaron en el suelo? ¿No? En este caso, esperen que esto es medio lento, ahí está, esto es clorimurón, lo que va al suelo directo, clorimurón sobre el rastrojo, llueve
y necesita estas lluvias, inclusive aumenta la cantidad de producto que hay en el suelo, como que lo compensa, ¿no? ¿Qué vemos acá? Diclosulan, casi que acompaña las concentraciones de aquel herbicida que se aplicó sin rastrojo, ¿sí? Y esto tiene que ver justamente con las propiedades físico-químicas de los herbicidas. Estos quedan muy poco retenidos y tienen ese coeficiente octanol-agua, tienen una baja afinidad, o es bajo el coeficiente, con lo cual tienen baja posibilidad de quedar retenido al rastrojo. Llueve y pasan fácilmente a la superficie del suelo donde están alojadas las malezas. Mientras que flumioxacin, justamente, por el contrario, es uno de los herbicidas neutros que les decía, con un coeficiente octanol-agua alto que requiere de mucha agua y sigue respondiendo después y logra unas concentraciones más altas mucho más postergado, ¿no? Entonces, cuando tenemos cultivos de cobertura es importante elegir qué herbicida voy a usar, porque posiblemente estoy pensando solo en la maleza. Digo, sí, flumioxacin es muy eficaz, sin embargo queda gran parte retenido al rastrojo, con lo cual lo voy a estar usando mal. Opto por otro herbicida, sulfentrazone, por ejemplo, no le pasa eso. Y este es un ejemplo de saflufenacil, que acá lo tenemos con registro como quemante, sin embargo en otros países lo tienen con un registro como herbicida residual. Así que, bueno, estas eran las cosas que tenía para compartir con ustedes y que tengan en cuenta las propiedades y que indaguen un poquito, que busquen y aprender a interpretar esta información para un mejor uso de los herbicidas.